Guadalajara Festival del Bosque 2025. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Juan David Gasca Cuenca, quien nos estará hablando del impulso de la agricultura regenerativa con el poder de los hongos. Muchas gracias, sigamos aquí en Espora 2025. Hola, hola, ¿ya? Súper. Buenas tardes a todos, pues gracias por estar acá el día de hoy acompañándonos. Pues nuevamente me presento, mi nombre es Juan David Gasca, soy el coordinador de producción de Alma Tierra, que es del proyecto que les vengo a hablar el día de hoy. Es un caso de éxito de producción de hortaliza a nivel regenerativo y estamos ubicados principalmente en Valle de Bravo, ¿ok? Entonces, la charla de hoy se va a llamar Impulsando la agricultura regenerativa con el poder de los hongos. Entonces, antes de entrar en materia, es muy importante aclarar las diferencias entre sostenibilidad y regeneración, ¿ok? Cuando hablamos de sostenibilidad, pues nos podemos ir como a los años 90 más o menos, que fue cuando el término se empezó a acuñar, gracias al informe Brundtland, en donde pues justo empezamos a hablar de un desarrollo sostenible porque estábamos viendo que habían demasiadas problemáticas ambientales y pues no se estaba haciendo nada al respecto. Fue en ese momento cuando la Comisión Mundial de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente pues promovió este informe. Entonces, ¿qué decía? Que sostenibilidad o desarrollo sostenible era aquel desarrollo que buscaba satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin alterar la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Que después de casi 40 años nos hemos dado cuenta que la sostenibilidad no nos alcanzó, no fue suficiente. Entonces se empezó a integrar este nuevo término que es desarrollo regenerativo, pensamiento regenerativo o proyectos regenerativos, que van un paso más allá. Los proyectos regenerativos, aparte de, pues igual, satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, va un paso más allá en cuanto a que, o sea, ya no solo nos limitamos a producir y conservar, sino que tenemos que ver la forma de cómo mejorar lo que ha sido degradado en el tiempo. Por eso es importante hablar ahora de una agricultura regenerativa, porque ya la agricultura sostenible no es suficiente, ¿ok? Entonces, pues aquí pasamos a ¿qué es una agricultura regenerativa orgánica sostenible? ¿Qué creen que es? Pues inicialmente para mí es una redundancia, porque si estamos hablando de agricultura regenerativa, por ende estamos hablando de una agricultura sostenible y orgánica. Lo mismo, si hablamos de una agricultura solamente sostenible, pues a fuerzas debe ser orgánica. Mientras que si hablamos de solo una agricultura orgánica, pues no es incluyente. Yo puedo hacer agricultura orgánica sin ser regenerativo y sin ser sostenible. Es aquí donde podemos ver los ejemplos de las parcelas gigantes de aguacate certificado como orgánico, pero pues es un monocultivo, nomás por ser un monocultivo ya pues se está rompiendo como esta regla, ¿verdad? Entonces es importante dejar claro eso, que lo que nosotros buscamos de ahora en adelante sean agriculturas regenerativas, alimentos regenerativos, proyectos regenerativos, ¿listo? Bueno, entonces acá a grandes rasgos tenemos como las diferencias entre una agricultura regenerativa y una agricultura pues industrializada. La agricultura regenerativa se basa en la observación, en la rotación de cultivos, en el manejo adecuado del ambiente y del entorno, entendiendo que hay dinámicas de plantas y animales que hacen parte de esto, y pues la importancia del consumo local, del consumo de temporada y de los sistemas de comercialización que involucran al productor. Si vemos la agricultura industrializada es todo lo contrario, está desconectada del área o de región donde se produce, se enfoca en la explotación de recursos naturales simplemente, hay una desintegración total del ecosistema y adicional a ello pues facilita o permite solo la visión cortoplacista y el uso de maquinarias, promueve mucho el uso de maquinarias, que es algo que vamos a ver más adelante, que es algo que no queremos dentro de la agricultura regenerativa.
Listo, entonces pasamos a los principales rasgos de la agricultura regenerativa. Se tienen que cumplir estos puntos para que sí sea una agricultura regenerativa. Entonces, como primer medida está el suelo, que es como uno de los pilares fundamentales de la agricultura en general. Tenemos la biodiversidad, tenemos cambio climático, tenemos temporalidad, semillas y consumo local, ¿ok? Entonces, el suelo, al ser como el pilar de un proceso productivo agrícola, pues debe cumplir unas características específicas para que sea regenerativo. Lo primero es que el suelo nunca o en la menor medida de lo posible debe ser trabajado con maquinarias pesadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque al utilizar maquinarias pesadas lo que estamos haciendo es compactando la primera capa del suelo, agotando el oxígeno y liberando dióxido de carbono, principalmente. Un poco más adelante vamos a hablar de la importancia de mantener los suelos cubiertos, que es como el segundo aspecto del suelo en la agricultura regenerativa. Esto va a ayudar a que los microorganismos que habitan en el suelo pues tengan una buena humedad y unas buenas condiciones para su desarrollo. Es por eso que pasamos al tercer punto, que es mantener las raíces vivas todo el año. Es importante siempre tener nuestros suelos sembrados con cultivos de temporada para que no haya como problemáticas para la planta, y pues esto va a favorecer a largo plazo el desarrollo de la microbiota de ese suelo. Poco a poco, después de que vamos regenerando estos suelos, es importante ir incluyendo el manejo animal, ¿no? Ir incluyendo animales en este proceso productivo es muy importante, porque los animales van haciendo un control vegetal, digamos, en el tema de preparación de suelos, pero a la vez van fertilizando, van cagando estos terrenos y van aportando nutrientes y más microbiota que va a ir aumentando su población poco a poco. Y finalmente lo que buscamos en el suelo es diversificar productos, tener plantas de diferentes crecimientos, de diferentes estratos, de diferentes demandas de nutrientes, para que pues nuestro suelo siempre esté sano. Acá podemos ver un ejemplo de mantener el suelo siempre cubierto. Hicimos una siembra de albahaca púrpura y está acompañada de plantas de berenjena. Las plantas de berenjena son de lento crecimiento. Entonces, mientras ellas llegan a su porte ideal para empezar a producir berenjenas, estamos cuidando el suelo para que no se nos reseque y la microbiota esté siempre viva. Y aparte de eso, pues estamos produciendo albahaca, que también me funciona como un cultivo trampa para que la mosquita blanca no me ataque las plantas de berenjena. Y pues adicionalmente podemos ver algunas camas de zanahoria y lechugas en las que pues empezaron a fructificar setas después de un proceso que les voy a mostrar en un momento más de cómo preparamos nuestras camas de cultivo. Pues acá está el ejemplo claro. Nosotros tenemos los suelos siempre cubiertos, independientemente de que sean hierbas nativas o productos de cosecha que ya cumplieron su ciclo. Los dejamos ahí hasta que vamos a preparar el terreno nuevamente para volverlo a usar. Mientras todo esto sucede, dejamos las plantas en pie para que los hongos que se desarrollan en sus raíces y la microbiota que está activa siga trabajando. Utilizamos animales para el proceso de arado y de preparación de camas, y pues favorecemos el trabajo manual. Listo. Un segundo rasgo importantísimo de la agricultura regenerativa es la biodiversidad. Y cuando hablamos de biodiversidad en este aspecto, nos vamos un poco orillados a nuestra dieta. ¿Por qué? Porque el 75% del suministro mundial de alimentos del ser humano pues se limita a solo 12 especies de plantas y 5 de animales. Y pues no solo eso, el 60% de las calorías que consumimos pues se basan solo en maíz, trigo y arroz. Entonces, ¿en qué se traduce esto, no? Esto se traduce en grandes hectáreas de monocultivos y pues que van en contra del medio ambiente, de la salud, de la biodiversidad del suelo y demás. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que nuestra decisión es muy importante a la hora de consumir, porque estamos promoviendo los monocultivos sin darnos cuenta.
Es aquí cuando en Almatierra lo que hacemos es procurar encontrar productos de muy alto valor nutritivo y que a su vez pues rompen esta regla de que solo tenemos 3 plantas con las que nos alimentamos todo el tiempo. Es el ejemplo de la alcachofa de Jerusalén, que es una planta de la familia del girasol, pero es la única planta que produce grandes cantidades de inulina. ¿Esto en qué se traduce en nuestro cuerpo? Cuando consumimos la alcachofa de Jerusalén, ella ayuda a promover nuestra microbiota, porque empieza a liberar lentamente sustancias que favorecen la reproducción de esa microbiota en toda nuestra panza. Entonces es un superalimento y pues no lo tenemos nunca contemplado dentro de nuestra dieta. Creo que más de uno no lo conoce todavía. Entonces tenemos que como indagar con qué más alimentos podemos diversificar nuestra dieta y preguntarnos si son de temporada y si son locales, que es súper importante. Listo. Entonces lo que les decía, cuando no tenemos cuidado con nuestras decisiones alimenticias, podemos generar grandes problemas de sistemas degenerativos, ¿verdad? Entonces si ustedes saben para preparar un terreno bajo esta modalidad, usualmente pues se quitan bosques o praderas que tenían un servicio ecosistémico importante, pasamos el tractor, acabamos con toda la microbiota que estaba presente en ese suelo, dejamos los suelos expuestos al sol y posteriormente pues hacemos estos monocultivos o estas siembras a gran escala, que en la mayoría de los casos se siembran bajo parámetros agroquímicos, ¿verdad? En cambio, los sistemas regenerativos no, los sistemas regenerativos buscan mantener el suelo todo el tiempo sembrado, hacer una adecuada rotación de cultivos para no desgastar los suelos y pues esto nos va a ayudar a mantener el CO2, el dióxido de carbono almacenado en el suelo y las condiciones de humedad necesarias para que la microbiota del suelo siga trabajando. Listo, entonces aquí vamos a la importancia del consumo local. Entonces, la importancia del consumo local. 1, favorecemos a los campesinos y estamos favoreciendo la economía de la región. 2, pues son productos mucho más sanos porque no han recorrido grandes distancias para llegar a nuestros platos. Y 3, pues estamos hablando de un aspecto de economía, porque son productos de temporal, están en grandes cantidades disponibles para todos. Y es muy importante ponerle cara a, si no viene al campesino que produce nuestros alimentos, saber al menos de qué región viene y bajo qué modalidades se están sembrando nuestros alimentos. Por eso la importancia del consumo local. Otro pilar fundamental en la agricultura regenerativa pues es el aprovechamiento de nuestras propias semillas. Aquí podemos ver que estamos rescatando semillas de zanahoria, de alcachofa italiana y igual de zanahoria. Entonces, para este proceso es muy importante usar semillas nativas o criollas. Las semillas nativas o criollas son aquellas semillas que han sufrido un proceso de adaptación de varios años, ¿ok? Entonces nuestras plantas son muy fuertes, son muy vigorosas, son de polinización abierta, nos permite seguir obteniendo semillas de estas plantas y pues a la vez ya están incluidas en nuestra dieta, ¿verdad? Porque son semillas que ya conocemos, a diferencia de las semillas híbridas. O sea, las semillas nativas y criollas son las semillas que sí queremos en un sistema regenerativo. Las semillas híbridas no tanto. ¿Por qué? Porque la semilla híbrida es una mezcla de 2 o más especies, que lo que busca es como mejorar las cualidades y calidad de alguna planta, pero lo que sucede con los híbridos es que solo la primera familia de estas semillas trae o conserva las características que queremos. Si hacemos un segundo proceso de rescate de semillas, estaríamos hablando de un F2. Estas semillas a lo largo del tiempo pues van perdiendo sus características, también pueden presentar plantas deformes, susceptibles a plagas, entonces, y también son de polinización abierta. Pueden o no ser de polinización abierta. Entonces es un tipo de semilla que casi no queremos en nuestros cultivos, igual las podemos utilizar
y bajo un tratamiento fitosanitario adecuado podemos establecer esa planta, ¿no? Podemos establecer esa semilla como nativa con un proceso de adaptación. Y tercero y último tenemos las semillas transgénicas, que son las semillas que de verdad no queremos en nuestros cultivos. ¿Por qué? Porque son semillas que están modificadas genéticamente inicialmente, y para que ellas lleguen a buen término deben ir acompañadas de un paquete tecnológico. Entonces, ¿qué pasa? Que pues son químicos, son agroquímicos, son herbicidas, son pesticidas, y al momento de nosotros usar estos productos pues estamos dañando el proceso que estábamos llevando con la conservación de suelos y demás, estamos afectando la microbiota de esos suelos. Y posteriormente, muy relacionado al consumo local, pues está el consumo de temporada. Como les decía, cuando consumimos de temporada, pues tenemos un punto óptimo de consumo de esos productos. En cuanto a calidad y precios, pues se reducen los gases de efecto invernadero porque dejamos de usar transportes para llevar y traer nuestros alimentos, y aparte de eso, pues dejamos de usar sistemas de refrigeración para lo mismo. Y pues apoyamos y favorecemos el comercio local, favoreciendo pues a nuestros campesinos y evitando esos procesos de migración que tanto daño nos están haciendo actualmente. Entonces aquí básicamente tenemos un cuadro comparativo de una persona que se alimenta desde un punto de vista regenerativo y responsable frente a alguien que solo se alimenta por antojo o por accesibilidad, que es mucho lo que nos pasa en las ciudades. En las ciudades es más difícil pues tener en cuenta nuestra salud y la del medio ambiente a partir de nuestros alimentos. En otros lugares podemos tener trazabilidad, sabemos de dónde viene y hasta dónde llega nuestro producto, y pues lo mismo, son productos locales, frescos, de mejor acceso y precio. Listo, entonces ahora sí, ya que vimos un poco qué es la agricultura regenerativa y la diferencia entre una sostenible y una orgánica, que es muy importante saberlo, pues vamos a hablar de los hongos benéficos para la agricultura. Entonces, lo que les decía, nosotros tenemos un caso de éxito de 4 parcelas, las cuales han estado en este proceso regenerativo, unas más tiempo que otras, pero en general llevamos más de 8 años haciendo este proceso. Entonces, como sabemos, los hongos en el suelo son muy importantes porque son principalmente degradadores de la materia orgánica, ¿ok? Pero en nuestros suelos de cultivo, en lo que nos beneficia es que los hongos promueven los consorcios microbianos, ¿ok? Cuando están los hongos presentes en el suelo, producen enzimas y metabolitos mientras están degradando la materia orgánica. Pero estas enzimas y metabolitos, aparte de seguir ayudando a degradar otra materia orgánica, pues se vuelve como el hábitat o alimento de muchos microorganismos más, y es ahí donde empiezan a trabajar unos y otros, limitándose, ayudándose, cambiando, ¿verdad? Entonces por eso se llaman consorcios microbianos. Y pues la interacción adecuada de un consorcio microbiano a largo plazo pues se traduce en suelos sanos y nos permitiría una productividad sostenida en el tiempo. ¿Ok? Listo, entonces tenemos estos 3 principales hongos, que es el Aspergillus, el Penicillium y el Rhizopus. Estos 3 hongos, como ya dijimos, son descomponedores. Unos se encargan de descomponer unas cosas y otros otras, pero a nivel suelo y a nivel plantas nos están ayudando a generar suelo, o sea, muy despacio, en procesos de muchos años, pero estamos generando suelos. El Aspergillus nos ayuda a las plantas porque es un inductor de crecimiento, y aparte de ello es muy utilizado en la biorremediación de suelos contaminados con metales pesados. Entonces él empieza como a alimentarse de unas moléculas de los metales pesados y empieza a separarlos de unos fosfatos que van a ser disponibles para las plantas y les van a ayudar a las plantas en su desarrollo. Adicional a ello, este Aspergillus genera fenoles, y cuando la planta está cerca de estos fenoles, lo que hace es que le ayuda como a protegerse. Hagamos de cuenta que es como una vacuna
que tiene la planta para protegerse de virus, bacterias y otros insectos. El penicillium, pues aparte de solubilizar el fosfato, también nos ayuda a dejar nitrógeno disponible para la planta y los demás microorganismos. Y el Rhizopus, pues es un degradador bárbaro, entonces nos ayuda a descomponer grandes trozos de materia orgánica, dejando nutrientes disponibles para otros microorganismos y para las plantas mismas. Vamos a ver que el tricoderma, si bien es un hongo que no queremos en nuestros cultivos de hongos comestibles, pues es un hongo que sí lo queremos en nuestras zonas de cultivo porque es muy importante en muchas etapas del proceso. Entonces mejora física y químicamente el suelo, controla otros hongos para que no haya como desequilibrio de microorganismos y le genera resistencia y fuerza al sistema radicular de las plantas. No, vuelve. Listo. Entonces aquí podemos ver para que haya un buen desarrollo de los microorganismos del suelo, lo que nosotros hacemos en las áreas de cultivo puntualmente es, cuando termina un cultivo, cortamos la planta y dejamos las raíces en el suelo. Esta planta la trozamos en muchos pedazos y abrimos la cama y la incorporamos. Entonces todos los restos de la planta que estaban ahí se han incorporado a la cama. Adicional a ello, cuando producimos setas y la paja ya no es productiva o ya terminó su ciclo, la incorporamos nuevamente en estas camas de cultivo y pues hagan de cuenta que es como una composta in situ y estamos promoviendo el desarrollo de microorganismos de montaña, inoculando semanalmente estos microorganismos por medio líquido, ¿ok? Entonces, tenemos como los medios para que ellos se desarrollen, les tenemos alimento y semanalmente estamos inyectando una dosis adicional de microorganismos de montaña activados. Ahora sí. Listo, pero ¿qué pasa? Cuando nuestras camas de cultivo no están tan ricas y no, o sea, están empezando un proceso regenerativo, pues es muy común encontrar plagas. ¿Por qué? Porque una planta débil es una planta susceptible a enfermarse o a que le caigan las plagas. Entonces, pues para eso hay diferentes tipos de hongos que nos ayudan al control de insectos. Estos hongos se denominan hongos entomopatógenos. Entonces, voy a hablarles de los que usamos principalmente en nuestras áreas de cultivo. Tenemos el metarrizo, que es un hongo que se caracteriza porque sus esporas son de color verde y cuando empieza a crecer en los insectos, pues forma un micelio algodonoso color verde esmeralda. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero el metarrizo no solo me ayuda con el control de la mosca blanca, también es muy importante cuando lo usamos para el control del gusano trozador en coles, coliflores y brócolis. Y también ayuda a controlar la broca en el café. Como vimos, el tricoderma en el suelo es muy importante, pero también puede usar el tricoderma como hongo entomopatógeno. Entonces el tricoderma me ayuda. Si lo aplico al suelo, me ayuda a controlar desequilibrios del suelo, entonces me controla hongos como el fusarium, como... Bueno, principalmente fusarium, que es el hongo que genera la cenicilla en jitomate y en pepino. ¿Va? Entonces cuando yo preparo una cama y sé que voy a sembrar ahí pepino, pues ya cuando la tengo abierta, como vieron, aplico o inoculo tricoderma. Y eso me va a ayudar cuando la planta está de mediano porte o de gran porte a controlar este fusarium que no quiero que se reproduzca, ¿verdad? También se puede usar de forma foliar el tricoderma. El tricoderma también me ha ayudado mucho como en el control de pulgón, de mosca blanca y de uno que se llama palomilla dorso diamante. En tercer lugar tenemos la bauberia. Es muy utilizada sobre todo para el control de gallina ciega y de gusano trozador, pero pues también controla mosca blanca, controla el pulgón, controla araña roja, el minador y los trips. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo un cultivo de jitomate, por ejemplo, y ya ninguno de estos hongos me
pudo ayudar porque son de muy amplio espectro, o sea, controlan muchos insectos, pues necesito especializarme un poco, ¿no? Entonces hay hongos que se especializan en algún tipo de insectos. Es aquí donde entra el Phaseolomyces. El Phaseolomyces es un hongo que, por ejemplo, puede parasitar todos los estadios de la mosca blanca. Entonces, si ya tengo una plaga muy fuerte de mosca blanca y no la he podido controlar, pues ya me voy a hongos especializados en ese insecto para poder disminuir sus poblaciones, ¿no? No es que la vayamos a matar por completo, se disminuyen sus poblaciones y con un manejo adecuado, pues vamos a llegar a buen puerto las plantas, el cultivo y los insectos. Y finalmente podemos hablar del Phaseolomyces lilacinus, que es un nematicida en potencia. Cuando uno termina un cultivo de jitomate o de berenjena o de solanáceas en general, el suelo queda infestado de nemátodos, que no son más que unos microorganismos que parecen gusanitos, son muy chiquitos, pero tienen tracto digestivo. Entonces, cuando ellos no tienen más materia orgánica que comer, se van a las raíces de tus plantas y se las empiezan a comer desde ahí. Entonces, por eso es importante, después de un cultivo de jitomate, hacer una buena preparación de las camas, como vimos anteriormente, e inocular Phaseolomyces para que nuestro siguiente cultivo pues esté sano, ¿ok? Entonces aquí podemos ver cómo actúa la Beauveria, empieza creciendo en las articulaciones y en las partes blandas de los insectos y pues empieza a invadir el micelio todo el insecto. Este insecto pues mientras está en este proceso todavía está vivo y él se dirige a su colonia y empieza a enfermar pues a sus amigos, ¿no? Tenemos el metarrhizon, entonces acá como ven el metarrhizon lo mismo, empieza a crecer en las partes blandas de los insectos, pero a diferencia de la Beauveria, mientras el metarrhizon se va alimentando del insecto, lo va envenenando, entonces como que ahí sí lo paraliza y ahí se queda. Entonces es un poco diferente en cuanto a la Beauveria en ese aspecto. Y ya para la nutrición, pues también los hongos son muy importantes, ¿verdad? Tenemos los hongos micorricoarbusculares, que son los encargados de proveer nitrógeno y fósforo a las plantas y lo intercambian por hidratos de carbono, por azúcares, y empiezan como esta relación simbiótica. Entonces, dentro de estas micorrizas arbusculares, las principales son las endomicorrizas. Las endomicorrizas son o se caracterizan porque al momento de crecer alrededor de la raíz de la planta empiezan a desarrollarse y a romper las paredes celulares de la raíz y a formar como una simbiosis, o sea, como a formar un solo individuo. Y vale aclarar que el 90% o más del 90% de las plantas tienen la capacidad de asociarse con micorrizas, ¿ok? Y tenemos también las ectomicorrizas, que son unas micorrizas que se asocian también a la raíz, pero nunca llegan a romper su pared celular y como habitar dentro de ella. Y pues miren, en la nutrición también está el tricoderma, o sea, el tricoderma lo tenemos en mejoramiento de suelos, lo tenemos en control de plagas directamente, y en la parte de nutrición también es muy importante, porque ya les había dicho, el tricoderma como que inhibe el crecimiento de más microorganismos, como que controla que todos estén en armonía, y entonces no permite que empiecen a competir por alimento o por nutrientes, y el tricoderma aparte de eso mantiene la humedad del suelo y favorece así pues el desarrollo de la microbiota que está en la raíz de las plantas. Aquí podemos ver una plántula inoculada con tricoderma. La foto no se ve muy bien, pero el sistema radicular secundario es muy fuerte, son estos pelitos que salen y invade todo el sustrato. Entonces estos pelitos son los que en sí ayudan a alimentar a la planta. Entonces entre más pelitos delgaditos tengan mis raíces, quiere decir que es un suelo sano y que las micorrizas están trabajando. Y pues aquí podemos ver claramente la diferencia entre las endomicorrizas y las ectomicorrizas. Las endomicorrizas, como les decía, rompen la pared vegetal de la raíz y forman arbúsculos o como estas vejiguitas dentro de la planta,
mientras que las ectomicorrizas se desarrollan todo el tiempo sin romper la pared celular de las plantas. Y pues nada, lo que hacemos en Almatierra es proveer a los campesinos o a nuestras parcelas de semillas orgánicas. Posteriormente, con el manejo que vieron de suelos, pues tenemos suelos sanos y fértiles, para que posteriormente nuestros campesinos puedan sembrarlos, cultivarlos y cosecharlos, para que nosotros podamos tener alimentos frescos y recién cosechados que pueden ser entregados en la puerta de nuestra casa. Entonces, pues básicamente ese es el uso que damos de los hongos en nuestro proceso productivo, y pues lo que les decía, es un caso de éxito que lleva más de 8 años fortaleciéndose. Es todo, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. ¿Quién levantó la mano, perdón? Hay dos. Un momento, gracias. Hola, ¿qué tal? Disculpa, ¿algún inconveniente que hayan tenido al trabajar con estos hongos que afectan a los insectos? En el aspecto de que puede que uno quiere que este hongo contamine a otras especies, ¿no? ¿Cómo mantienen un cerco, ¿no? Para evitar que se salga de control ese honguito. Pues mira, o sea, inicialmente este hongo toca aplicarlo en unas condiciones de humedad altas. Entonces, por eso es bueno como usarlo a partir de julio, agosto, hasta finales de octubre, que es como la temporada más alta que tenemos, ¿verdad? En el estado. Entonces, inicialmente eso, buscar como unas condiciones de humedad ideales para que pues se desarrolle bien el hongo y pueda enfermar estas plantas, estos insectos. Es difícil que lleguen a contaminar o a enfermar otros tipos de insectos, porque uno lo estás aplicando cuando ya la población de ellos es muy alta, entonces como que está siendo muy puntual la fumigación. Y dos, pues como ves, no todos los insectos se ven afectados por el mismo hongo, ¿ok? Entonces creo que es como la forma de evitar o contrarrestar estas contaminaciones. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va en torno a la accesibilidad. ¿Qué tan común o qué tan fácil es que agricultores reciban este tipo de técnicas, proteger sus cultivos? ¿Cuál ha sido el reto para implementarlo y qué se necesita para que se conozca más? Porque me parece que es un tema del que poco se habla y del cual se puede sacar mucho provecho. Sí, de acuerdo. O sea, el principal inconveniente es como que son muy reacios a esta información, no creen, ¿no? Están acostumbrados a que un químico llega y controla y vámonos. Entonces, pues ha sido también un proceso como de capacitación, de trabajo en conjunto, de asesoría también, porque muchas veces es desconocimiento nomás. Entonces esa parte es importante, y pues promover la reproducción de este tipo de microorganismos a nivel como finca, a nivel huerto, es algo importante para que los campesinos puedan tener sus propias herramientas. ¿Tenemos espacio para una pregunta más? Gracias. Oye, para el oídio, ¿existe algún hongo que pueda contrarrestar el efecto que tiene el oídio en una planta de uva? Es que el oídio ya es muy fuerte, entonces lo que nosotros usamos son una preparación de sulfo cálcico o, sí, no, principalmente, pues bajo parámetros orgánicos, ¿no? Entonces puedes usar sulfo cálcico a... Sí, o sea, las dos, al suelo en concentraciones más altas y foliar al 2-3% de concentración, ya. Ajá. Listo. Brindemos un fuerte aplauso, por favor, a Juan David Gasca Cuenca, y continuamos aquí con las actividades del Festival del Bosque de Chapultepec.